Y luego del incendio que afectó a más de 50 viviendas en el campamento Dignidad, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, aseguró que el 40% de los habitantes de esa toma nunca van a tener derecho a un subsidio habitacional porque exceden el puntaje mínimo del registro social. Esto abrió el debate nuevamente sobre la situación actual en los campamentos de nuestro país y precisamente queremos profundizar en ese tema y para eso nos acompaña aquí en el estudio Isidora García. Ella es la directora social de Techo Chile. Bienvenida. Gracias, Isidora, por estar con nosotros y bienvenida. Antes de ir puntualmente a lo que dijo el alcalde, nos gustaría conocer tu mirada respecto de lo que pasó en este campamento, un campamento que tenía orden de desalojo, un desalojo que hasta el día de hoy no se ha podido ejecutar y que termina con este incendio que obviamente pone la lupa sobre ese campamento y luego nos vamos a ampliar a la situación de los campamentos en general. Pero ¿qué mirada tienen de lo que pasó en la Florida? Bueno, lo que pasó en la Florida, primero lo que hay que decir es que esto es una tragedia. Son decenas de personas que perdieron todo. Nosotros, lamentablemente, este no es el primer incendio que vemos en campamentos en este año. Han ocurrido varios, incluso este mismo mes ocurrió otro en Antofagasta, que afectó también a alrededor de 30 familias que perdieron todo. Y lo que hay que entender primero también es que el incendio produce consecuencias a diferentes escalas. Estamos hablando de personas que en lo inmediato pierden todas las cosas que tenían. Y esto produce necesidades primero de saneamiento, alimentación, también de agua, de necesidades tan básicas como esa, pero también produce una interrupción en los procesos de desarrollo de un proyecto familiar, de la vida de las personas. Estamos hablando de personas que quedan con dificultad para hacer trámites, para poder volver a levantarse. Entonces, la verdad es que es una situación muy dramática lo que ocurrió ahora en el campamento de la Florida y lamentablemente ha ocurrido también muchas veces durante el año en campamento. Entonces nos habla de una emergencia permanente también que está detrás de esta situación en que viven cientos de miles de familias en nuestro país. Claro, y esta de la Florida, como muchas otras tragedias, también eventualmente pudo haberse evitado porque había un cronograma de salida que no se cumplió, que en el mes de agosto mandataba erradicar aparte de ese campamento. ¿Quién falla a la hora de erradicar? ¿Los gobiernos locales? ¿El gobierno central? ¿Quién es el que no toma la decisión de finalmente tener el cúmplice de un cronograma de acción? ¿Para un desalojo? Sí, para un desalojo, para dar una solución, porque aquí se decía que en julio se había juntado el alcalde Carter con el delegado presidencial y que en agosto comenzaba la erradicación. Estamos en noviembre y no se ha movido ninguna casa. ¿Por qué? Sí, bueno, es que se debe distinguir también lo que es un desalojo propiamente tal de lo que son las soluciones también habitacionales para familias que están a la espera de una solución, postulando y cumpliendo todos los requisitos que que se necesitan. Cuando hay un desalojo, lo que nosotros también señalamos es que se debe cumplir con ofrecer soluciones alternativas para las familias, porque lo que hemos visto también cuando hemos acompañado procesos de desalojo es que de no mediar una salida alternativa, las personas quedan en situación de calle o quedan en una situación de precariedad aún mayor y esto produce un ciclo interminable de vulnerabilidad. Entonces, para evitar eso, es que los desalojos deben cumplir con ciertos procedimientos y ciertos protocolos para que las personas no queden en una situación peor que la que ya se encontraban viviendo en un campamento. Claro, el problema es que con el déficit habitacional que tenemos en Chile, esa solución no está a la mano, digamos. Hay gente que está hace mucho tiempo por los canales formales esperando poder tener ese subsidio, tener su casa, el sueño de la casa propia. No lo logran, me imagino que menos probable es para una persona que está de manera irregular en un campamento y para qué decir en una toma. Entonces, ¿cómo se resuelve? Porque si no, también uno piensa que esto se puede terminar convirtiendo en un incentivo para que tengamos cada día más campamentos y más tomas, que es lamentablemente la tendencia que ha tenido Chile. Claro, bueno, no es casual que tengamos la cifra de déficit habitacional, como tú señalas, más alta que la que hemos tenido desde el año 96 y al mismo tiempo tengamos el número más alto también de campamentos y de personas viviendo en ellos. Es un problema que sin duda ha alcanzado una magnitud que no hemos sido capaces de resolver con las soluciones que tenemos hoy, con las soluciones que ofrece el Estado hoy. En ese sentido, el plan de emergencia habitacional, por ejemplo, parecía ser una buena noticia, ¿cierto?, con una meta bastante alta, etcétera, pero la verdad es que no ha logrado abordar el problema de los campamentos, incluso ha presentado un muy bajo avance específicamente en campamentos. Entonces, todo indica que se debe buscar soluciones más diversas, también considerando que ha cambiado la realidad de los campamentos. Ha cambiado su composición, ha cambiado la forma en que se organizan las personas, se ha diversificado y se ha complejizado también y por eso mismo tenemos que pensar soluciones más diversas. En ese sentido puede ser también pensar en soluciones transitorias. Dentro de todo lo que ofrece la transitoriedad pueden ser
arriendos a precio justo, puede ser también barrios transitorios que sin duda pueden ser más adecuados considerando todo lo que se demoran las personas en salir del campamento. Perdón, ¿y las personas quieren ese tipo de medidas? Porque también ahí a veces nos encontramos con, bueno, puede haber un prejuicio, puede haber un mito, una caricatura, pero también hay gente que dice, no, pues yo quiero mi solución definitiva, o sea, yo no me voy a mover de aquí, tengo mis redes, ya nos organizamos, estamos esperando esa solución definitiva, no me interesa una solución intermedia, porque después, bueno, a lo mejor no me va a llegar nunca la definitiva y es un temor que muchas personas pueden tener. No es un buen incentivo. Bueno, efectivamente es un temor que muchas personas tienen y también es una de las razones por las que personas llegan a vivir a campamento, en el fondo que no se ofrecen soluciones tan adecuadas dentro de la oferta habitacional. Pero más allá de eso, las razones por las que llegan las familias a vivir a campamentos en su mayoría tienen que ver con razones de índole económica. La mayoría de las personas está ahí por el alto costo de los arriendos, los bajos ingresos, la necesidad de dejar de ser allegado. Entonces, considerando eso, por supuesto que sí es pertinente ofrecer soluciones en lo transitorio, también considerando que en campamentos se encuentran expuestos a muchos riesgos, como lo que acabamos de ver ahora en la Florida. Ya, Isidora, y además del campamento de la Florida, que están los medios de comunicación por el incendio, también nos hemos acordado desde lo que pasó en Viña del Mar durante el verano, que también habían tomas o campamentos. Desafortunadamente el tema ya no está quizás en el eje de la discusión como si estuvo, me da la impresión, hace 10 años. Hoy día los temas que están en la agenda son otros. Hoy día, ¿cuál es la realidad de los campamentos? ¿Cuántos campamentos hay en Chile? ¿Cuánta gente vive en campamento? ¿Y qué esperanza tienen de acceder a los subsidios? Porque el alcalde Carter decía que esta gente puede seguir eternamente porque no tiene los requisitos para acceder a los beneficios. Sí. Bueno, los campamentos han presentado un aumento sostenido en la última década. Eso no es una sorpresa para nadie y ese aumento se ha hecho explosivo en los últimos años. Hoy día tenemos más de 113.000 familias que están viviendo en campamentos, más de 90.000 niños que viven ahí y más de 1.290 campamentos según nuestro último Catastro Nacional de Campamentos que salió el año 2022. O sea, ¿hablamos de cuánta gente? ¿Unas 500.000 personas por lo menos? Posiblemente. Se debe hacer el cálculo considerando 3 o 4 personas por hogar. Y también lo más grave de todo esto es que nosotros estamos ahora mismo actualizando nuestro Catastro Nacional de Campamentos que va a salir el año 2025 en marzo y todo da luces de que este fenómeno sigue creciendo, o sea, va en aumento, es una cifra que no se ha podido frenar el crecimiento de los campamentos. Y nosotros hemos presentado ya algunos estudios que dan cuenta de cómo se ha diversificado esta realidad. O sea, hemos hecho un estudio de tipologías de campamento que refleja que hoy tenemos diferentes tipos de campamento también. Según el tamaño que tienen los campamentos, no solamente han aumentado las familias de campamento y los campamentos, sino que también han crecido los campamentos que ya existían. Estamos hablando de campamentos que hoy día tenemos campamentos de 2.000 familias, de 3.000 familias, macrocampamentos. Y eso, por supuesto, que también trae muchos otros desafíos para la política habitacional y la política pública en general. Señora, perdón, pero no por vivir en campamento hoy día, de por sí, por vivir en un campamento, en un terreno que no es tuyo, no clasificas para un subsidio. Eso es lo que se denuncia. No. O sea, el vivir en campamento quizás antes, en antaño, era como un requisito sine qua non para poder postular algo. Hoy día el vivir en campamento no te da derecho a nada, en el fondo. No, o sea, en realidad nunca ha dado derecho a algo concreto, sino que se hacía una priorización. Porque esto se ve con puntos, finalmente. Era una priorización bajo la cual las familias postulaban el subsidio habitacional de manera individual o colectiva y uno de los criterios tenía que ver con la situación en que se encontraban de vivienda. Pero hoy la verdad es que lo que vemos es que las familias de campamento se demoran entre 5 a 15 años en salir del campamento y la verdad es que hoy día vemos más dificultades para que entren a la fila de la solución habitacional. Pero perdón, es que eso quiero entender. ¿Por qué personas que viven en campamento podrían exceder el puntaje que requieren para ser elegibles para tener un subsidio, para tener una solución? Porque uno tiende a mirar que los campamentos es la situación más precaria, pero claro, a lo mejor es más precario estar de allegado, a lo mejor hoy día los campamentos no son tan precarios como antes, porque también hemos tenido tomas y campamentos que empiezan a transformarse en lugares como ya mucho más asentados, incluso con casas de buena materialidad. ¿Puede ser que ahí esté la explicación? Bueno, primero yo creo que es importante señalar que los datos muestran una precariedad. Nosotros también la vemos cuando estamos en terreno. Según los datos incluso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un 48% de los hogares de campamento se encuentra bajo la línea de la pobreza y un 25% bajo la línea de la pobreza extrema. Entonces, sí estamos hablando de un nivel de precariedad mayor. Y en ese sentido, yo creo que es importante reconocer que no solamente se queda fuera de la postulación a los subsidios por temas de ingresos, sino que también hay una serie de otras trabas que no permiten a la gente poder postular. Por ejemplo, aquí estamos hablando de hogares unipersonales.
cada vez hay más hogares unipersonales porque ha cambiado la composición de las familias que viven en campamento. Entonces, esas personas muchas veces quedan fuera de algunos de los subsidios habitacionales y eso se hace privilegia que no... más a la familia. Ya, pero en el fondo... son distintas situaciones que te pueden hacer quedar fuera de la postulación. Pero sigo sin entender lo que dice el alcalde Carter, o tú dices que lo que dice no es así, porque en el fondo él dice que el 40% de las personas del campamento de la Florida, que se quemó el otro día, hay en ese campamento un 40% de familias o personas que nunca van a poder tener una solución porque dice que tienen más puntaje en el registro social de hogares de lo que se requiere. O sea, tendrían que estar en una situación de más vulnerabilidad. Entonces, no entiendo por qué se produce algo así. Si en el fondo tú dices, obviamente en los campamentos hay vulnerabilidad y lógicamente esas personas necesitan una solución habitacional. Claro, bueno, ahí habría O que son hacer personas que están en los campamentos por otra razón. Por eso te pregunto dónde se puede llegar a producir esa realidad. En cada campamento lo que hay que hacer es un catastro y ver la factibilidad de las familias para poder postular a subsidios habitacionales. Nosotros no trabajamos directamente en el campamento de Dignidad La Florida, pero ese sería el proceso que hay que hacer. En todo caso, en cualquier campamento, lo que nosotros ya hemos visto es que hay personas que efectivamente sí tienen la facultad de postular al subsidio, incluso se lo adjudican, pero no lo pueden aplicar, porque dentro de la oferta no existe una vivienda que esté al precio que ese subsidio permite pagar. Ya. Y a la hora de postular a una solución habitacional, la ley, el Estado de Chile, a través de sus beneficios, discrimina cuando una persona vive en un campamento, en un asentamiento que no es de los mejores, como vemos acá que es una quebrada, la quebrada de Macul, que tiene riesgo de aluvión y un montón de cosas más, versus la gente que tiene emplazada en un campamento, en una toma, como ha ocurrido en San Antonio, como ocurrió en Quilpué con la familia Correa. ¿Tienen los mismos derechos a postular el que se tomó un terreno y que lucró probablemente con otros para poder venderle el terreno versus la gente que se instaló ahí porque no tenía dónde vivir? Bueno, eso es lo que es difícil distinguir también. Nosotros obviamente condenamos cualquier tipo de aprovechamiento y todas las organizaciones criminales que se instalan en estos lugares aprovechándose de la vulnerabilidad que hay ahí, de cientos de personas que están ahí realmente por una necesidad habitacional, que creemos que además es el grueso de personas que... Claro, pero los otros generan un daño reputacional al problema de los campamentos. Claro que sí, y por supuesto que es tarea de la política pública también poder distinguir ambos casos y entregar soluciones efectivas a las personas que están ahí por una necesidad habitacional, porque recordemos que son más de 113.000 familias, más de 90.000 niños que están expuestos a riesgos constantes. Ya, pero ¿lo hace el Estado? ¿Hace esa distinción y sanciona esto como se debería sancionar para no perjudicar a los que efectivamente tienen la necesidad versus aquellos que delinquen, básicamente, que lucran? Y sobre todo cuando se trata de terrenos de privados. Hay muchos privados que recurren, la familia Correa y otros más, a la justicia decreta el desalojo y a veces el propio Estado, a través de las autoridades de turno, no lo ejecuta, pone trabas, tiene una mirada un poco más conmiserativa y a veces también por desidia o porque no hay otra solución se deja a esa gente ahí, pero se empieza a perpetuar la idea del lucro, del aprovecharse de la tierra, incluso de la propiedad de otro. Puede ser un caso un poco distinto cuando el terreno corresponde al Estado, cuando son terrenos públicos, pero ni siquiera en el caso de los privados, donde me parece que es más prístino, que evidentemente ahí hay una toma, que estás vulnerando el derecho de alguien, esto se zanja. Entonces, ¿no ha sido ese como un incentivo perverso, en el fondo, de que esto se siga ampliando porque el Estado, bueno, no reacciona? Bueno, así como para obtener una solución habitacional, pareciera que no. La mayoría de los campamentos, más del 40% de los campamentos se creó o partió hace más de 14 años. Entonces estamos hablando de que no pareciera ser la vía más rápida para poder acceder a una solución habitacional. Incluso yo creo que hoy día hay una desesperanza aprendida de muchas de las personas y familias que están en campamento al saber que probablemente no van a poder acceder a una solución habitacional en el corto ni mediano plazo. Entonces, la verdad es que hoy pareciera ser que no se está poniendo prioridad ni siquiera a esas familias que están en campamentos por necesidad. Lo vemos también por el bajo avance que ha tenido el plan de emergencia habitacional en esta materia. Es algo que sin duda nos preocupa y que creemos que se debe poner el acelerador también ahí. ¿Y el plan de emergencia habitacional ha sido mancillado de alguna manera por el caso convenios, por todos los problemas que vimos, sobre todo al comienzo de este gobierno ahí en la cartera que lidera el ministro Montes? Claro, sí, sin duda que eso afectó. Creemos que también... O sea, ese es uno de los factores, pero creemos también que hoy es también un problema bien estructural que se debe resolver no solamente con más viviendas, sino que aquí se mezclan muchos factores sociales que hacen que las personas lleguen a ir a campamentos, como decía, tiene también motivos de índole económica, de bajos ingresos. Entonces son varios los factores y este problema se debe atacar también desde un punto de vista como multisectorial, con distintos ministerios. No solamente entra vivienda, pero por supuesto que es el más importante.
Bien, pues le queremos agradecer a Isidora García, directora social de Techo Chile, por haber conversado con nosotros de esta realidad que lamentablemente ha ido proliferando en vez de disminuir, como fue alguna vez la meta, que era la erradicación de los campamentos y las tomas. Gracias, Isidora, por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 10 de la mañana con 3 minutos. Nosotros vamos a la pausa. Seguida estamos de vuelta con más aquí en La Mañana Informativa. La Mañana Informativa.